Tienes al bebé en brazos. Está tranquilo, cerca, con esa presencia cálida y densa que tienen los bebés cuando están bien. Y de repente extiende el brazo, levanta la mano con esa torpeza característica que todavía no ha aprendido a disimular, y te toca la cara, la mejilla, la nariz, el borde de la mandíbula. Sus dedos pequeños se mueven despacio, como si estuvieran midiendo algo, como si cada centímetro de tu cara fuera información que necesita registrar. Tú sonríes. Quizás le dices algo. Quizás simplemente te quedas quieto dejando que lo haga. Y el momento pasa, y lo guardas en algún lugar de la memoria como uno de esos instantes tiernos que los bebés regalan sin saber que los están regalando. Pero hay algo que no sabes sobre lo que acaba de ocurrir. Lo que ese bebé estaba haciendo en ese momento no era un gesto aleatorio de exploración. No era solo curiosidad sin dirección. Era un proceso activo de construcción de identidad, de reconocimiento profundo, de algo que los investigadores en neurociencia del desarrollo describen con un lenguaje que, cuando lo escuchas por primera vez aplicado a un bebé tocando una cara, produce un tipo particular de asombro tranquilo. Ese bebé te estaba aprendiendo de memoria, literalmente, y la manera en que lo hacía, los sistemas que activaba, la información que extraía con esos dedos torpes moviéndose sobre tu piel, revela algo sobre el cerebro humano que va mucho más allá de lo que cualquiera esperaría encontrar en un gesto tan pequeño. Quédate. Porque esto es más profundo de lo que parece. La explicación que la mayoría de la gente daría para este comportamiento es bastante directa, y tiene la virtud de sonar completamente razonable. Los bebés tocan todo. Es lo que hacen. Están descubriendo el mundo a través del tacto, porque todavía no tienen las herramientas cognitivas para explorarlo de otras maneras. Tocan tu cara por la misma razón que tocan el borde de la cuna, el tejido de una manta, la superficie de un juguete. Todo es nuevo. Todo tiene textura. Todo es información sensorial que su sistema nervioso está registrando por primera vez. Y hay verdad en esa explicación. El tacto es, desde los primeros días de vida, uno de los canales sensoriales más desarrollados que tiene el bebé. Antes de que la visión se afine, antes de que el lenguaje exista, antes de que la memoria episódica tenga la estructura suficiente para guardar experiencias de manera organizada, el tacto ya funciona. Ya entrega información. Ya contribuye a la construcción de un modelo del mundo. Pero esa explicación, que parece suficiente, se queda corta en el momento en que empiezas a observar el comportamiento con más atención. Porque los bebés no tocan tu cara de la misma manera en que tocan otros objetos. Hay algo diferente en la calidad de ese tacto. Hay una dirección en él. Una intención que no está presente cuando el mismo bebé explora la textura de una manta o el borde de un objeto. Y cuando los investigadores empezaron a medir esa diferencia, lo que encontraron cambió la manera de entender lo que está ocurriendo. Los estudios sobre cognición háptica en bebés, es decir, el conocimiento que se construye a través del tacto activo, han mostrado algo que resulta contraintuitivo a primera vista. El tacto en los bebés no es solo un canal de recepción pasiva de información, es un canal de construcción activa de representaciones. Cuando un bebé toca un objeto con intención exploratoria, su cerebro no solo registra «esto es rugoso» o «esto es suave». Está construyendo una representación tridimensional de ese objeto. Una imagen mental basada en la información táctil que, en condiciones de desarrollo normales, puede integrarse con la información visual para crear una representación más completa y estable. Los psicólogos del desarrollo llaman a esto integración multimodal, y es una de las capacidades más sofisticadas que el cerebro humano desarrolla en los primeros meses de vida. El bebé que toca tu cara no está solo, recibiendo datos táctiles. Está cruzando esa información con lo que ya sabes sobre tu cara desde la vista, desde el sonido de tu voz, desde el olor que te identifica, desde la temperatura específica de tu piel. Está construyendo un perfil multisensorial de ti que es mucho más rico, mucho más detallado y mucho más duradero de lo que cualquier canal sensorial aislado podría generar. Eso es lo que tienen esos dedos pequeños moviéndose sobre tu mejilla. No curiosidad sin destino, cartografía, pero hay una capa más en esto, y es aquí donde el comportamiento adquiere una dimensión que va más allá de la percepción sensorial y entra en el territorio del vínculo emocional y la construcción del yo. Los investigadores en psicología del desarrollo
han observado algo que merece detenerse a considerar con cuidado. Los bebés no tocan todos los rostros de la misma manera. Hay una diferencia medible, observable, consistente entre la manera en que un bebé explora táctilmente el rostro de su figura de apego principal y la manera en que explora el rostro de un extraño o incluso de un familiar menos cercano. Con la figura de apego, la exploración es más lenta, más sostenida, más detallada. Hay algo en ella que se parece menos a la exploración de un objeto nuevo y más al reconocimiento de algo que ya se conoce, pero que se quiere conocer mejor todavía. Lo que eso sugiere es que cuando un bebé toca tu cara, no está partiendo de cero. Está verificando, está actualizando una representación que ya existe en su sistema de memoria, que ya tiene forma aunque todavía sea incompleta, y que cada sesión de exploración táctil ayuda a refinar con más precisión. Está aprendiéndote de memoria, no metafóricamente, en el sentido neurológico más concreto del término. Y hay algo en eso que, cuando lo piensas durante suficiente tiempo, produce una especie de vértigo suave, porque significa que tú ya estás almacenado en ese cerebro pequeño, que tu cara, tu textura, tu temperatura, el contorno específico de tu mandíbula y el puente de tu nariz ya forman parte de un archivo que ese bebé ha estado construyendo desde los primeros días. Y cada vez que te toca, ese archivo se enriquece, se vuelve más detallado, se vuelve más permanente. Existe un marco de investigación que ilumina todo esto desde un ángulo que lo hace todavía más significativo. En las últimas décadas, los investigadores en neurociencia del desarrollo han estudiado con detalle creciente lo que ocurre en el cerebro de un bebé durante las interacciones táctiles con sus figuras de cuidado, y lo que han encontrado va mucho más allá de la simple percepción sensorial. El tacto entre un bebé y su cuidador principal activa sistemas neurológicos que tienen una función regulatoria directa sobre el sistema nervioso del bebé. Hay fibras nerviosas específicas, distintas de las que procesan el tacto como información sobre textura o temperatura, que parecen estar especializadas en el procesamiento del tacto social. Del tacto que viene de otro ser humano en un contexto de cuidado. Y cuando esas fibras se activan, producen respuestas en el cerebro del bebé que incluyen la liberación de compuestos asociados con la calma, con la reducción del estrés, con el estado de bienestar y seguridad. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que cuando un bebé te toca la cara, no solo está recopilando información sobre ti, también está regulando su propio sistema nervioso a través del contacto. Está usando el acto de tocarte como una herramienta de autorregulación que su cerebro todavía no puede ejecutar de manera completamente independiente. La exploración táctil de tu rostro no es solo cognición, es también calma, es también vínculo, es también la construcción activa de lo que los investigadores llaman la base segura, esa sensación fundamental de que hay presencias en el mundo que son predecibles, que están disponibles, que pueden sostenerte cuando lo necesitas. Hay un patrón de investigación que se vuelve especialmente revelador cuando se aplica a este comportamiento específico. Los estudios que han examinado la memoria táctil en bebés muy pequeños han mostrado que la capacidad de reconocimiento a través del tacto se desarrolla notablemente antes de lo que la intuición sugeriría. Bebés de pocas semanas de vida muestran respuestas diferenciadas ante objetos que han explorado táctilmente antes, en comparación con objetos nuevos. Su sistema nervioso ya registra la diferencia entre lo conocido y lo desconocido a través del tacto, mucho antes de que ese reconocimiento sea posible a través de otras modalidades sensoriales. Pero lo que hace que este hallazgo sea especialmente poderoso es su implicación para la relación entre el bebé y sus cuidadores. Si la memoria táctil funciona desde tan temprano, entonces cada contacto físico que un cuidador tiene con su bebé está dejando una huella en un sistema de reconocimiento que ya está operativo. Cada vez que sostienes al bebé, cada vez que tu mano descansa sobre su espalda, cada vez que él toca tu cara o tú tocas la suya, estás contribuyendo a construir una representación interna de ti que se volverá uno de los primeros anclas de reconocimiento que ese bebé tenga en el mundo. Eres, literalmente, uno de los primeros objetos permanentes que ese cerebro aprende a representar. Una de las primeras constancias del universo de ese bebé. Y él lo hace con los dedos. Todo ese aprendizaje táctil, toda esa construcción de representaciones multisensoriales, todo ese refinamiento de la memoria de reconocimiento,
No son actividades que ocurren en aislamiento de lo demás que está sucediendo en el cerebro del bebé. Son parte de un proceso de desarrollo integrado en el que cada capacidad apoya y amplifica a las otras. Los investigadores en neurociencia del desarrollo describen el periodo de los primeros 2 años de vida como una ventana de plasticidad sináptica extraordinaria. En ese periodo, el cerebro está formando conexiones a una velocidad que no volverá a alcanzar nunca más en la vida. Y las experiencias que nutren esa formación de conexiones no son solo las experiencias de aprendizaje formal o de estimulación estructurada. Son, sobre todo, las interacciones relacionales cotidianas, las que ocurren en el contexto del cuidado, las que tienen la cualidad de la presencia mutua, del contacto, de la respuesta recíproca. Cuando un bebé te toca la cara y tú respondes, cuando tu expresión cambia, cuando dices algo o te quedas quieto con presencia genuina, estás participando en una danza neurológica que tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de ese momento. Los circuitos que se fortalecen en esas interacciones son los mismos que más tarde sostendrán la capacidad del niño para relacionarse con otros, para confiar, para sentir que el contacto físico puede ser una fuente de seguridad en lugar de una fuente de amenaza. La calidad de esas primeras experiencias táctiles, en el contexto del vínculo, moldea algo en la arquitectura emocional de ese ser humano que permanecerá activo por décadas. No es exageración. Es lo que la investigación en neurociencia del apego ha ido documentando, con herramientas cada vez más precisas, durante los últimos 30 años. Hay algo que los especialistas en desarrollo sensorial y táctil infantil señalan con cuidado, y que merece mencionarse con la misma calma con que debería recibirse. El tacto exploratorio hacia los rostros de los cuidadores es un comportamiento que aparece de manera natural en el desarrollo de la mayoría de los bebés, y su presencia es una buena señal de que los sistemas de exploración háptica y de vinculación social están funcionando de manera esperada. Lo que puede valer la pena observar, sin convertirlo en motivo de alarma, es si un bebé muestra una aversión consistente y marcada al contacto físico en el contexto del cuidado. No todos los bebés son igualmente táctiles, y hay variación temperamental significativa en cuanto busca cada bebé el contacto físico de manera activa. Esa variación es normal. Pero si hay una retirada sistemática ante el contacto que incluye rigidez corporal, señales de angustia ante el tacto que normalmente sería reconfortante, o una ausencia prolongada de cualquier tipo de exploración táctil del entorno y de las personas cercanas, eso puede ser algo que valga la pena comentar con el pediatra. Los profesionales de la salud infantil tienen contexto y herramientas para evaluar el desarrollo sensorial con una precisión que ninguna descripción general puede reemplazar. Y como siempre, la observación más valiosa es la de quien conoce a ese bebé específico, la que nota los matices, la que detecta cuando algo cambia. Esa mirada cercana y cotidiana no tiene sustituto. Vuelve al inicio. Vuelve a ese momento con el bebé en brazos y sus dedos moviéndose sobre tu cara. Ahora sabes lo que estaba ocurriendo. No era ternura aleatoria. Era cartografía. Era la construcción activa de una representación multisensorial de ti que su cerebro guardará como uno de sus primeros mapas del mundo. Era regulación emocional, activación de sistemas neurológicos de calma y seguridad a través del contacto con la persona que ya reconoce como fuente de protección. Era el refinamiento continuo de un archivo que empezó a construirse desde los primeros días y que cada sesión de exploración táctil hace más detallado, más estable, más permanente. Era la manera más honesta posible de decirte que ya eres alguien para él, que ya tienes forma en su mente, que ya eres parte del pequeño universo conocido dentro de un mundo que todavía es casi todo desconocido. Y todo eso con unos dedos torpes que todavía no saben cerrar bien el puño. Eso no es un gesto pequeño, nunca lo fue. Si este tipo de mirada sobre la mente del bebé te parece tan fascinante como a mí, suscríbete. Seguimos abriendo capas que nadie espera encontrar debajo de los gestos más cotidianos. Cuéntame en los comentarios. ¿Recuerdas la primera vez que un bebé te tocó la cara de esa manera? ¿Cómo lo viviste en ese momento? ¿Qué sentiste cuando sus dedos empezaron a explorar? Me interesa saber qué te dejó ese instante antes de saber lo que sabes ahora. Y el próximo video va a entrar en algo que lleva años intrigando a los investigadores y que casi nadie en el mundo de la divulgación ha explicado bien todavía.
Hay algo que los bebés hacen cuando escuchan la voz de su madre o de su cuidador principal, que es radicalmente diferente de lo que hacen cuando escuchan cualquier otra voz. No es solo que la reconocen, es que esa voz hace algo específico dentro de su cerebro que ninguna otra voz puede hacer de la misma manera. Algo que los neurocientíficos han podido medir con tecnología de imagen cerebral. Y cuando entiendes qué es ese algo, entiendes por qué la voz humana es quizás el instrumento más poderoso que existe para moldear un cerebro en sus primeros años de vida. Eso viene pronto, y es más grande de lo que imaginas.